Evangelio y me venía ahora la idea de que esto bien podría llamarse, así como yo lo tengo, el Evangelio según Jesús. Como si Jesús, harto de tanta distorsión, hubiese dicho: voy a presentar una enseñanza clara que no puede ponerse en duda, puede tergiversarse, por supuesto, se hace, con eso se cuenta, pero está escrito de una forma bastante inequívoca. Y el mensaje es claro: no es posible llamar y que la llamada no sea escuchada. No es posible. Luego, cada vez que hemos sentido que nuestra llamada no se atendía, debemos empezar a sospechar que estamos en manos de una estrategia inconsciente cuyo propósito es negar a Dios, negar el amor, prevenirnos de entrar en ese espacio sumamente peligroso que llamamos unidad o amor. Entonces es cuando vienen todas estas ideas que dicen: el perdón no funciona, Dios no te escucha, le has llamado, has implorado, pero tú sigues en el desierto, para ti no es la salvación, etcétera, etcétera, con la que supongo que todos los que estamos aquí estaremos familiarizados. Y en realidad, lo que este curso nos dice en sus páginas es: te lo quiero dar todo, pero necesito que me lo pidas, no me puedo imponer. Y si esto es cierto, entonces si no lo estoy experimentando, experimentar la paz que procede de estar en la verdad, tiene que ser porque yo estoy negando, evitando que el regalo me alcance, que el presente me alcance. El presente no lo acepto, no quiero el regalo, por eso no lo experimento. Por eso esto es un curso de entrenamiento mental que nos está pidiendo que pongamos en práctica, a través del perdón, las verdades que se nos están enseñando, las verdades milagrosas, las correcciones que este curso nos brinda, para que pueda corregirse lo que es el meollo del problema, nuestra manera de pensar. Porque pensamos de una forma, pensamos en un formato dualista que protege el problema, que protege el sufrimiento. Y el curso nos está diciendo: no, aquí está el Espíritu Santo con el presente en la mano, un instante santo, inmaculado, recién nacido, libre del tiempo, libre del pensamiento, y no lo quieres porque sigues aferrado a tu raquítica manera de pensar en formato yo, el mundo, y todas sus variantes, yo víctima y el mundo hostil, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Reconocemos eso? Sí. Vemos cómo es absolutamente imposible, porque obviamente no se trata de una llamada telefónica, no es como que vamos a llamar al Espíritu Santo y le vamos a decir: ya estoy listo, ven, ¿no? Nuestra vida es una pura oración. Cuando yo me aferro a un pensamiento dualista, el Espíritu Santo sabe: no puedo entrar ahí, no soy invitado. Entonces la forma de enviar la señal al Espíritu de que corrija la mente es empezando a estar dispuesto, desear, ejercer la voluntad real, el deseo del que hablábamos, que invocábamos hoy al comienzo en la meditación, de unirme, de soltar el pensamiento que me separa, los juicios, pensamiento de ataque. Porque si nos fuéramos y nos remontásemos ahora a, de ser cierto esto que nos dicen las enseñanzas no duales, nosotros somos la unidad, es lo que somos. Somos mente, somos conciencia, como cada tradición la nombre, pero somos uno. Y sin embargo no es esa nuestra experiencia. Tenemos una experiencia de multiplicidad, una experiencia que en su aspecto más básico, más esencial, tiene una frontera y una división entre yo, otro, sujeto, objeto. Eso es un acto deliberado.
Eso se hace deseándolo. Eso se hace porque se quiere. No es una condena que Dios nos impone. No se nos ha expulsado del paraíso. Por mucho que el Génesis lo cuente así. El Génesis está escrito por el ego. Yo me expulsé en el principio de los tiempos y desde entonces he estado repitiendo en bucle el instante impío de la separación hasta ahora, reforzando y sosteniendo la verdad de esta separación yo-mundo que dio origen al mundo y a mi vida en el mundo, y a mi experiencia física en el mundo, individual en el mundo, a mi sufrimiento, por tanto. Entonces, si es cierto lo que me dicen estas enseñanzas no duales, de que en realidad yo soy la unidad, yo soy uno, y de que antes de que el tiempo comenzara, y que después de que el tiempo haya transcurrido, y durante el lapso en el que el tiempo parece existir, yo sigo siendo la unidad, debo estar activamente haciendo algo para negar que lo soy. Y eso que estoy haciendo es pensar. Eso es lo que estoy haciendo. Pensar. Esto, claro, nos pone patas arriba completamente. Porque ¿a quién hasta ahora se le había ocurrido poner en duda su pensamiento? Pero resulta que el pecado original es un pensamiento. ¿Ya ven? Un pensamiento que dice, yo. ¿Cuántas veces al día, en cada instante de conciencia que percibimos como si fueran instantes de tiempo en secuencia, cometemos el pecado original? Y decimos, yo. ¿Eh? Cuando Ramana Maharshi, por ejemplo, enseñaba su técnica al vichara para la autoindagación, nos hacía notar cómo nuestro pensamiento siempre, invariablemente seguía este formato. Pensamiento yo primero, y automáticamente ese pensamiento yo se vinculaba a un objeto aparentemente externo. Yo me llamo así, yo tengo novio, yo tengo trabajo, yo estoy en el desempleo, yo tengo este plan, yo me sucedió, yo. Pecado original. Luego, cuando vamos en busca, y al ego ya le gusta decir, bueno, vamos a desenrollar la madeja, a ver si alcanzamos llegar al primer instante cuando nos expulsaron del paraíso y ver ahí qué sucedió, y ver cómo poder retornar. Así nos podemos eternizar. Pero el curso nos dice, observa tu mente ahora, en este momento. ¿Está activado el pecado original? ¿El pensamiento sigue este formato, yo, otro? Ese es el indicativo claro para el espíritu de que en esa mente aún no puedo entrar a obrar milagros porque quiere tener razón, quiere estar seguro, quiere abrazar la religión universal. El mundo existe en este formato, yo, otro, separación, fragmentación. Por tanto, a esto no le puedo venir a decir nada porque sigue pensando así. Y convenientemente ese pensamiento es lo suficientemente compulsivo para evitar al máximo posible que haya esa pequeña fisura entre uno y otro que permitiría tomar conciencia de la verdad silenciosa que hay debajo del pensamiento, la verdad eterna. ¿Alguna vez se nos había ocurrido verlo así? ¿Estamos ya familiarizados con esta idea? ¿Para alguien es algo completamente novedoso? ¿Sorprende? ¿Revuelve? Entonces no es que Dios no me escuche, sino que yo no me callo para poder escuchar lo que me quiere dar. Un poco diferente la cosa. Y como esto no es un camino de penitencia y esfuerzo, de
sacrificar cosas que consideramos valiosas, porque no va de eso este camino. Este es un camino sumamente inteligente, ya decimos, es el Evangelio de Jesús. Jesús nos está explicando las cosas como realmente son. Entonces, Jesús no se va a dedicar a condenar esta perversa práctica que tenemos de pensar de esta forma que hemos descrito. No nos va a decir, eres pecador y culpable por pensar de esa manera. Eso ya lo hemos vivido, ¿no? Eso ya sabemos lo que es. Esto está mal, yo no soy adecuado, tengo que ganarme meritoriamente el ser digno de entrar al reino de los cielos. Porque... No. Lo que Jesús pretende aquí es que conectemos con el deseo de amar. Con el deseo de amar. Porque ese deseo, una vez que nace, cobra fuerza, se vuelve consciente, ese es el poder del universo. Fijaos que no he dicho deseo de amor o deseo de que me amen. Eso es muy, muy impotente. El deseo de amar. ¿Se ve la diferencia? Es toda la diferencia. Porque decimos, o hemos venido diciendo, yo quiero que me amen. Incluso tengo derecho a que me amen. Si he sido un niño, por ejemplo, pues yo tengo derecho a una familia en la que se me ame, ¿no? Y si soy un adulto, pues tengo derecho a que alguien me ame. O lo necesito. O estoy en puro sufrimiento porque no lo consigo. Este es el discurso, ¿no? Oficial. Ahora, hay un discurso no oficial, muy subversivo, por cierto, que dice, yo amo yo. Después le vamos quitando el yo, amo. Y ahí hay poder. Entonces, cuando el Espíritu Santo oye esa oración, este quiere amar. Todavía dice yo, pero quiere amar. Ahí voy, ahí acudo al rescate. Porque he sido llamado. Así que cuando alguien llega a este bendito punto de poder, punto de inflexión en el que empieza a considerar que las cosas, que él tiene una participación en su sufrimiento y en el estado de cosas que está viviendo, en su experiencia, cuando llega ese bendito momento, de alguna forma aparecen los medios, ¿no? Los medios pueden llamarse un curso de milagros, pueden llamarse vía devocional a los pies de un gurú, pueden llamarse lo que sea. Eso es completamente irrelevante y tiene que ver con asociaciones y condicionamientos de cada persona, ¿no? Que resuene más con una vía o con otra. Completamente irrelevante. Pero todos ellos comparten algo. Todos ellos son estrategias diseñadas para que la mente decline, suelte el vicio de pensar con este formato adictivo, yo separado que existo por mi cuenta, mundo externo a mí. Todos los caminos espirituales no duales son un intento estratégico de lograr de una manera o de otra que la mente pare mediante un cuestionamiento de sí misma. Vuelven a la mente consciente de lo que hace ella. Esa mente que cuando está condicionada, dormida, programada, está hipnotizada, distraída, mirando un mundo externo que le hace cosas, ¿no? A la que ella no puede sino reaccionar continuamente. Lo que hace cualquier camino espiritual es decirle a la mente, mírate a ti misma, mira lo que estás haciendo. Porque eres tú la mente, la que está procurando esta experiencia, la que la está eligiendo, la que la está creando, recreando, experimentando, reaccionando, sufriendo, padeciendo, maldiciendo, tú. Siempre tú. Por eso, en este curso, no encontraréis una sola línea en la que se hable al cuerpo-mente, a la personalidad. Ni una sola. Al curso eso no le interesa lo más mínimo. En el Evangelio de Jesús, ahora, se le habla a la mente.
se le habla a la mente. Y ese es el motivo. ¿Hay alguien aquí hoy que esté muy comenzando el curso? ¿Muy empezando? Vale, vale. Pues ese va a ser quizá uno de los obstáculos para que se pueda comprender claramente el curso. Quizá, a lo mejor no, porque hay gente que llega al curso tan lista y preparada y madura que lo entiende a la perfección a la primera, ¿no? Sin embargo, también hay un montón de gente que dice, yo lo leo y no lo entiendo. Me resulta denso, oscuro, difícil de entender, ¿no? Y el principal motivo de esto es que el curso no va dirigido a ti como persona. No te consiente ahí. Va dirigido a la mente, a la conciencia. Le está diciendo literalmente a la mente, deja de jugar al juego de creerte una persona. Claro, y la mente, que lleva mucho tiempo enseñándose un concepto de yo y que ha florecido y cristalizado en un yo que le gusta, ¿no? Un yo que quiere preservar. Y para esto fui yo 5 años a la universidad, para esto me saqué el máster, para esto me operé yo, me puse guapa. Claro, hay una resistencia tremenda. Porque como decíamos en el taller el otro día, esto es un camino para que mengues. Para que mengues. Y si no estás menguando, pues lo estás entendiendo mal. Obviamente. Si no estás menguando, lo estás utilizando, el ego lo está utilizando para seguir sosteniendo la individualidad, poniéndose un disfraz nuevo, espiritual ahora. Pero es más de lo mismo. Es más de lo mismo. ¿Cómo sabemos que funciona? Pues porque cada vez vamos experimentando una serie de síntomas claros, como por ejemplo, cada vez invierto menos energía mental en rebuscar en mi pasado y decir, esto no debió ser, remordimiento, resentimiento, esto no debió ocurrir, mira cómo estoy yo ahora por lo que sucedió, lo que me hiciste, o esto que está pasando ahora no debería pasar, o eso que preveo que va a suceder en el futuro sin duda, no sé cómo intentar que no suceda. Eso es un síntoma claro. Cuando vemos que estamos en una reunión y cada vez tenemos menos compulsión de fabricarnos, de hacernos ver ahí como un personaje que tiene unas características que han de ser reconocidas, esta soy yo, esta es mi verdad. Y si alguien se opone, habrá lucha. Vamos viendo cómo toda la energía enredada en este tipo de actividad de pensamiento se va aflojando. Y cómo van haciendo una serena confianza, como decía Marta. No es que exactamente experimente los dones del espíritu ya en su totalidad, pero hay una especie de confianza que se está gestando en la vida, en el proceso que me está llevando hacia ahí.